Como ya lo hemos mencionado, Pablo se dirige a una iglesia local de Éfeso con el propósito de explicarles que a pesar de que están en Éfeso llenos de incontables dificultades, no deben olvidar que también están en Cristo llenos de inescrutables riquezas espirituales. Así que podemos decir que la primera mitad de la carta, de los capítulos 1 al 3, tenemos una exposición, por así decirlo, una exposición teórica de lo que significa estar en Cristo, y la segunda mitad de los capítulos 4 al 6 son, por así decirlo, la explicación práctica de cómo deben vivir en Éfeso a la luz de que están en Cristo. Y a lo largo de esta carta, Pablo se ha esforzado por exaltar la obra de Cristo en los creyentes de Éfeso y les ha recordado que en Cristo tienen toda clase de bendiciones espirituales. Les ha mostrado la grandeza de esas bendiciones y los ha llevado, y eso lo ha llevado a orar fervientemente para que los ojos de sus lectores sean abiertos para comprender mucho más lo que ya tienen en Cristo. Y en conformidad a este gran deseo que Pablo tiene de que sus lectores comprendan y abran sus ojos para ver estas maravillas, él les recuerda también cuál fue su pasado miserable y lo contrasta con el presente glorioso que ya tienen en Cristo, para que consideren que ahora en Cristo son libres de pecado, son libres de la esclavitud de Satanás, ya no son arrastrados por su corriente y ya no están atados a la corrupción de su propia carne. También les dio ejemplos de cómo ellos han pasado de ser extranjeros a ser conciudadanos con el pueblo escogido de Dios, y les ha hecho ver cómo ahora son nuevas criaturas, creados para buenas obras, cómo son su templo, son el templo de Dios, cómo les ha explicado acerca del misterio de Cristo, de la gloria que les espera en Él. Y todo esto que ha hecho hasta este punto ha sido con el propósito de que ellos no solo comprendan estas verdades, no solo las puedan entender, sino que puedan vivir a la luz de ellas y que sean capaces de aplicarlas a sus vidas prácticas y que, por así decirlo, su teología se vea reflejada en una vida piadosa. Por eso, cuando vemos la segunda parte de la carta, el capítulo 4 comienza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que Pablo sabía muy bien que sus lectores necesitaban tener una teología sólida, pero que era imposible que ellos tuvieran una piedad genuina si su doctrina no era sólida, si ellos no eran instruidos en las verdades teológicas de Dios. Sabía también que sin la ayuda del Espíritu Santo era imposible que sus lectores comprendieran una sola palabra de lo que Él les estaba diciendo. Por eso en ese contexto, Pablo en el capítulo 1, 15 al 17 les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que Pablo entendía que sin la ayuda del Espíritu Santo y si Él no intercedía por ellos no iban a entender nada de lo que Él estaba diciendo. Y Pablo nos da aquí una pequeña muestra de la gran dependencia que tenía de Dios en oración, y el hecho de que no confiaba en su propia capacidad para predicar la palabra, sino que dependía grandemente de que el Espíritu de Dios obrara por medio de lo que él estaba predicando. Así que, en esencia, podemos decir que
que hasta aquí Pablo ha tenido un gran anhelo de que la palabra de Dios se quede bien clavada en las mentes y los corazones de sus lectores, pero él sabe que eso no puede pasar si no ora por ellos para que sus corazones sean abiertos y sean fortalecidos por Dios. Eso lo movía a estar intercediendo constantemente por él. Y cuando llegamos al final de esta primera parte de su carta, él, él como dijimos, esta es de alguna manera es la parte teórica de su carta. Es como si Pablo acabara de escribir todas estas verdades y sintiera una necesidad urgente de volver a interceder por ellos ante Dios, como si dijera, bueno, antes de pasar a aplicar todas estas cosas, todas estas verdades, permítanme orar por ustedes. Es decir, aquí no está explicándoles como lo hizo en el capítulo 1, que les contó cómo es que había orado por ellos, cómo es que constantemente intercede por ellos. Aquí literalmente está orando por ellos. Y entonces, aquí en estos versículos tenemos una intercesión, una oración. Tenemos, por así decirlo, estamos en la cámara secreta de Pablo, estamos junto a él orando, escuchando cómo él ora. Y así que hoy vamos a analizar juntos esta oración de Pablo y vamos a dividirla en 3 partes para poder entenderla mejor. De los versículos 14 al 15 vamos a meditar o vamos a ver a quién dirige Pablo su oración. Después de los versículos 16 al 18 vamos a ver cuál es el contenido de su oración. Y de los versículos 19 al 21 vamos a ver cómo concluye su oración. Entonces vamos a ver la primera parte, a quién dirige esta oración Pablo. Y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que evidentemente vemos que Pablo está dirigiendo esta oración hacia el Padre. Pero lo sorprendente aquí es la manera en la que se está dirigiendo al Padre. En primer lugar, él se arrodilla, Pablo se arrodilla ante el Padre, y para algunos esto podría parecer como algo irrelevante, como pues un comentario irrelevante, como si él lo hubiera puesto ahí por decir algo. Para otros incluso puede parecer como si Pablo estuviera enseñando que cada vez que uno va a orar se tiene que arrodillar delante de Dios. Pero más bien lo que estamos viendo aquí de Pablo es que él está usando el lenguaje de Isaías 45:23. Dice, quiero que escuchen cómo dice Isaías 45 al 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es como si Pablo tuviera presente esta verdad, la gloria y la majestad del Padre, como si tuviera presente que Dios está en su trono y que Él es grande y sublime, y entonces él sabía de esta profecía que un día toda rodilla se doblará delante del Padre, y entonces que él sabía también que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como lo dicen Romanos, y que en ese día toda rodilla se doblará ante su majestad y toda lengua confesará su nombre. Pero cuando él dice, doblo mis rodillas ante el Padre, él lo hace por la conciencia de esta realidad, de que un día todo se doblará, toda rodilla se doblará delante de él. Y entonces él mira, él considera antes de empezar. Él antes de empezar siquiera a orar, está considerando la majestad de Jehová, está considerando la magnitud de la presencia
de Dios, la imponente majestad del Padre. Él no necesitaba esperar a que la profecía se cumpliera, porque él sabía que independientemente de que llegara ese día pronto, eso era una realidad. Él es glorioso, Él es digno de que toda rodilla se doble, y él está considerando eso. Él se postra de rodillas delante de Él con una reverencia muy marcada al momento de orar. Y creo que eso se confirma, esto que les estoy diciendo de la reverencia que él tenía, se confirma por las siguientes palabras, cuando dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante aquel de quien toma nombre toda familia o todo linaje en los cielos y en la tierra. Y esa es una expresión que tal vez nos puede sonar un poco extraña. ¿Qué significa tomar nombre del Padre? En palabras sencillas podría decirles que significa que todo tiene nombre por el Padre, o significa que fue el Padre el que les dio nombre a todas las cosas, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Y eso qué tiene de relevante para nosotros? Acuérdense cómo Adán nombró a todos los animales. Él tenía la autoridad, o él se le encomendó nombrar a todos los animales. Cuando la Escritura nos habla de alguno que tiene la facultad para nombrar a alguien, nos está diciendo que él tiene el poder sobre ese alguien, sobre esa persona a la que nombra. Así que Pablo está diciendo que el Padre es el que le dio nombre a todas las cosas, que su nombre es sobre todo nombre, que todo linaje del cielo o de la tierra tienen su nombre porque el Padre los creó, porque Él los creó y él los formó y Él sabe quiénes son y Él es el que los nombró. Por lo tanto, Él tiene una autoridad de creador supremo sobre ellos. Así que Él está reconociendo al Padre como el creador de todas las cosas y está reconociendo que Él es sublime y Él tiene autoridad sobre todo principado, toda autoridad y todo ser que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra. Entonces, Él está por encima de todos los principados y potestades y sobre todos los hombres. No hay nadie que pueda igualarse al Padre. Él es el nombre sobre todo nombre. Su autoridad es la autoridad sobre toda autoridad y su poder está por encima de cualquier poder y señorío arriba en los cielos o abajo en la tierra. Así que de manera indirecta aquí Pablo nos está instruyendo acerca del tipo de reverencia que debemos tener cuando levantamos oraciones al Padre. Esa misma reverencia es la que está implícita en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseña a orar y nos dice que comencemos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Considera a quién te estás acercando. Consideremos que estamos orando ante el Padre de quien toma nombre toda familia o todo principado, todo poder, toda autoridad. Así que eso nos lleva a preguntarnos si acaso estamos olvidando este principio esencial de la oración y que muchas veces nos preocupamos más por las formas externas, por el tono de voz o por el tipo de frases que vamos a usar cuando oremos, o incluso la posición en la que estamos, y nos olvidamos por completo de la majestad de aquel al que estamos orando. Así que debemos recordar que estamos frente a Jehová de los ejércitos, ante el cual se doblará toda rodilla, y que creo que algo asombroso de esta reverencia que tenía Pablo, y lo más asombroso que me parece a mí es que aparte de esa reverencia santa que él tenía, eso lo estimulaba su fe de una manera increíble. Porque
él no solo se acercaba a Dios con gran reverencia y con gran temor, sabiendo que Él era el Padre, que no había nadie como Él, sino que eso le daba una confianza enorme para pedir cosas grandes. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades. Él podía pedir cosas grandes y sabía que podía esperar cosas todavía más grandes de las que estaba pidiendo, porque estaba pidiendo al Todopoderoso. Es decir, todavía no hemos pasado a la petición como tal, pero ya desde el capítulo 1, Pablo nos está dando pistas de que él oraba en grande por la iglesia. Él no oraba cosas pequeñitas por sus hermanos. Él pedía cosas grandes para los efesios. Él dice que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Él estaba pidiendo que las riquezas y el gran poder de Dios impactara las mentes y los corazones de los creyentes. Y eso nos debería llevar a pensar también, hermanos, si estamos orando de esa manera, en primer lugar con la conciencia de la supremacía y la majestad del Padre, y en segundo lugar con la confianza de que para Él no hay nada imposible y de que podemos pedir cosas grandes. Y eso nos lleva, hermanos, ahora a nuestro segundo punto, del versículo 16 al 17, donde vamos a considerar ya consideramos a quién se dirigía Pablo y cómo se dirigía a él, y ahora vamos a ver cuál es el contenido de esta oración de Pablo, o básicamente qué es lo que él está pidiendo. Él dice a partir del versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que noten cómo Él sigue pidiendo en grande, hermanos. Él le está pidiendo al dueño de las riquezas de la gloria, se está acercando a Él con toda confianza a pedirle que conforme a todas las multitudes de sus riquezas, Él le conceda esta petición. Él no solo está llevando Él no solo está confiando en que Dios le va a dar lo que Él pidió, sino que Él le va a dar todavía más. Él espera que Dios le dé todavía más y que la iglesia pueda conocer todavía más de lo que Él está pidiendo por ellos. Entonces, por eso es que yo considero, y algunos hermanos también consideran, que después de la oración sacerdotal del Señor Jesús, esta tiene que ser una de las oraciones más impresionantes y más grandes de todas las Escrituras. Entonces, pensemos un momento, ¿qué es lo que Él está pidiendo con tanta fe? Él se está postrando ante Dios y está pidiendo a Dios con gran reverencia y con muchas expectativas de que Él conteste todavía más de lo que Él pidió. Y si quisiéramos resumir qué es exactamente lo que Él está pidiendo, podríamos decir que Pablo, primero que nada, está apelando a la grandeza del poder de Dios para que Él fortalezca el hombre interior de sus lectores. Esa es su petición como tal, que Dios con las riquezas de su poder fortalezca el hombre interior de los efesios. De tal manera que eso tendrá como consecuencia que Cristo tenga un lugar firme en sus corazones inestables.
O en otras palabras, Él quiere que sus corazones estén arraigados y cimentados en el amor de Cristo y que puedan ser capaces de comprender verdaderamente, aunque no exhaustivamente, las insondables dimensiones del amor de Dios y que sigan creciendo en ese amor de tal manera que lleguen a la plenitud de Dios o en otras palabras, se mantengan firmes así hasta que sean llenos de la plenitud de Dios o hasta que sean glorificados. Entonces, en esencia, lo que Pablo está haciendo es considerar por un lado que se está dirigiendo a hermanos que tienen un corazón, que son creyentes con corazones inestables, y está suplicando que el gran amor de Dios fortalezca esos corazones inestables y débiles para que puedan convertirse en corazones firmes, que están estables, que están arraigados y cimentados en el amor de Cristo, y eso es lo que los va a capacitar para llegar finalmente a la gloria, hasta la plenitud, hasta ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿pueden notar, hermanos, cómo Pablo sí está pidiendo en grande? Está pidiendo algo impresionante. Él no está pidiendo por las necesidades temporales de los creyentes. Está pensando en la eternidad de sus hermanos. No está pidiendo que sus hermanos entiendan los secretos del éxito y de la vida exitosa en este mundo. Está pidiendo por sus corazones inestables para que sean arraigados y cimentados en amor, para que sin importar cuáles sean las adversidades que están viviendo en este mundo, se mantengan firmes hasta el fin. Esa es la esencia de lo que Pablo quiere hacer o lo que Pablo está orando en esta porción. Y eso no significa que Pablo de alguna manera menospreciaba la vida en esta tierra. No significa que Pablo está pasando por alto las dificultades y los sufrimientos de sus hermanos, sino todo lo contrario. De hecho, unos versículos antes les dice, por lo cual les pido que no desmayen. Él sabía que ellos estaban en aflicción, pero él no oraba específicamente por esas aflicciones. No sé, su prioridad de oración no eran sus necesidades temporales. Y no debemos olvidar tampoco que cuando Pablo escribió esto, él estaba escribiendo desde la cárcel. Ni tampoco debemos olvidar que Pablo sufrió por la causa de Cristo de formas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Y una muestra de eso está en 2 Corintios 11 del 23 al 28, donde dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y a pesar de eso, hermanos, él era capaz de decirle a los hermanos, por lo cual les pido que no desmayen, que se mantengan firmes en la fe de Cristo. Así que si había una persona indicada para instruir a los efesios en cómo sobrellevar las luchas y las dificultades y las aflicciones, era Pablo. Y si había alguien que entendía qué era lo que más necesitaban, qué era lo más urgente, qué era lo que necesitaban ser provistos para poder llevar esas aflicciones, era Pablo. Él sabía exactamente qué pedir, porque él había pasado por todo eso y él sabía lo que lo había mantenido en medio de las aflicciones. Por eso él no pide
por sus necesidades temporales. Él pide por lo que sabe que más necesitan, lo más urgente, lo más grande, lo que más necesita su alma en este momento de aflicción es esto. Y por eso oro al Padre con mucha fe, no solo que les dé abundantemente, sino que les dé más de lo que yo estoy pidiendo. Entonces, Pablo tenía ese entendimiento de qué era lo esencial para la vida cristiana, qué era lo indispensable. Él comprendía qué era lo principal en lo que debía enfocar su oración. Y él sabía, como lo concluye aquí, su oración es que lo primero que él tenía que trabajar, o lo primero por lo que él debía interceder era por el hombre interior, no por el hombre exterior, porque pase lo que pase, como dice en otra carta, él sabía que el hombre exterior va en declive. Él sabía que las necesidades, todo lo que es temporal está en declive. Pero él sabía que el hombre interior no va en declive, sino que tiene la capacidad de perfeccionarse y de mejorar y de llegar hasta la gloria. Él está invirtiendo en lo que permanece. Él está invirtiendo sus oraciones en la eternidad. Por eso él confía en que lo más importante que necesitaba orar era orar por el hombre interior de sus hermanos. Por eso dice en 2 Corintios 4, 16 al 17, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que lo primero que pide Pablo es como dice en el versículo 14, os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O en otras palabras, que de alguna manera Dios ensanche las capacidades espirituales que tienen los creyentes, que los fortalezca para poder recibir la enorme bendición que está pidiendo para ellos. Él sabía que estaba pidiendo una montaña de bendiciones para ellos. Y él sabía que antes de que ellos pudieran soportar eso y pudieran entender lo que Pablo estaba pidiendo, necesitaban que el Espíritu de Dios los fortaleciera. Entonces, es como que él sabía de antemano que Dios puede dar más de lo que podemos pedir o entender. Y él sabía que si le pedía a Dios por ellos, Dios le iba a dar eso y le iba a dar todavía más de lo que él estaba pidiendo. Que él no estaba pidiendo una cosa ligera. Pablo está pidiendo algo que tiene un excelente peso de gloria, algo muy pesado para que un creyente tan débil lo pueda cargar. Él sabía que primero tenían que ser fortalecidos, tenían que ser ensanchados sus espíritus para que pudieran recibir este enorme peso de gloria por el cual estaba orando Pablo. Por eso entonces él pide que sus capacidades espirituales sean fortalecidas para que puedan sopesar la enorme bendición que Pablo les va a pedir. Y luego luego les dice que una vez que ellos sean fortalecidos en su hombre interior, Cristo podrá morar por la fe en sus corazones. Les dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Pero a qué se refiere cuando les dice eso? ¿Acaso les está diciendo que no son creyentes y que necesitan primero creer en Cristo para que después los bendiga? ¿No se supone que si ya se está refiriendo a cristianos, Cristo ya mora en los cristianos?
Ya habita Cristo en todos los cristianos y no deja de habitar en los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué Pablo está orando para que los cristianos sean fortalecidos para que Cristo more en ellos? Lo que les está diciendo es que lo que necesitan ellos es un corazón más firme, un corazón más fuerte, para que Cristo more permanentemente en sus corazones. Ese verbo que Pablo usa allí literalmente significa tomar una residencia permanente. Es decir, es lo opuesto a estar como nómada de aquí para allá, estar fluctuando de un lugar a otro. Y como lo vimos en la meditación, nuestros corazones tienden a hacer eso. Y entonces eso es lo que está pidiendo Pablo, que Cristo esté permanentemente en sus corazones, que su corazón no esté fluctuando, que su fe en Cristo no esté a veces sí creyendo y a veces dudando y a veces pensando si me va a recibir Dios, si ya fallé demasiado. Que Cristo esté firme, que mi corazón sea lo suficientemente fuerte como para abrazar a Cristo y que se quede ahí metido en mi corazón y que ningún ídolo lo saque de allí. Así que Pablo con eso no se refiere a que Cristo a veces está en mi corazón y a veces no está. Cristo siempre mora en el corazón de los creyentes, Él nunca se va de allí. Pero el problema es que ellos por su fe es débil y a veces su fe no ve que Cristo ya está ahí adentro y él necesita, o ese creyente necesita, que Cristo more por la fe permanentemente allí y que su fe sea inmutable, que esté firme en esa verdad de que Cristo está ahí con él aunque él no lo vea o aunque él no lo sienta. Entonces, eso es lo que Pablo tiene en mente. Él sabe de lo frágiles que son nuestros corazones. Él sabe que a veces podemos darle un lugar preeminente a Cristo y esforzarnos mucho por Él y al otro día podemos estar decaídos, desanimados, a veces podemos sentirlo muy palpablemente y hay veces que no. Él sabe que en ocasiones nos extraviamos de la sincera fidelidad a Cristo. Y es en ese sentido que Cristo no está morando permanentemente en nuestros corazones, porque nuestra fe está fluctuando. Aunque Él está siempre ahí, nosotros pareciera que no está y a veces pensamos que se olvidó de nosotros. O sea que el problema no está en Cristo, hermanos. Él es firme y inmutable, y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer hace que Él se mueva. Nada de lo que hagas o dejes de hacer lo afecta en ningún sentido. El problema está en nuestros corazones que son como veletas que están de un lado a otro sin rumbo fijo. Entonces, lo que Pablo está pidiendo al Padre es que los creyentes sean fortalecidos de tal manera que por medio de la fe Cristo ocupe un lugar preeminente sin que sus afectos por Él estén fluctuando. Un día creo mucho en Él y un día estoy muy animado y al otro día ya no. Eso es lo que Pablo está orando. ¿Y de qué manera es que Pablo espera que esto ocurra? ¿De qué manera podemos lograr, hermanos, que nuestros afectos se mantengan firmes en Cristo sin estar fluctuando? Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo está considerando que los corazones de los creyentes a los que se refiere son corazones errantes, que necesitan estar firmes y arraigados y cimentados en amor, como dice el texto. Y entonces, inspirado por Dios, esta es la solución que Él propone.
y está usando una mezcla de metáforas. Primero dice que estén cimentados y que estén arraigados y que estén cimentados. Eso nos puede hacer pensar, por un lado, en un árbol que tiene unas raíces muy fuertes y muy profundas, y por otro lado, en un edificio o en una casa que tiene unos cimientos muy fuertes. Pero lo importante aquí es el hecho de que Pablo dice arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Como si hablara de un árbol cuyas raíces están profundizando cada vez más en el amor. O como un edificio cuyo cimiento principal es el amor. Entonces, aquí el amor lo podemos ver como esa ancla firme que permite que nuestros corazones dejen de ser veletas sin rumbo y se mantengan firmes en medio de las olas cambiantes de este mundo. El amor es el cimiento que Pablo está proponiendo. Esa es la raíz en la que quiero que estén sus corazones. Pero ¿qué significa estar arraigados y cimentados en amor, hermanos? Yo creo que a la luz de este texto podemos decir que significa tener un entendimiento sólido y verdadero del amor que Cristo tiene por nosotros. Por eso Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pero aquí vemos algo interesante. Pablo está usando el lenguaje de Job 11, 7 al 9, donde dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Tanto en la cultura judía como en su cultura general de esos días, era muy común utilizar ese tipo de expresiones, hablando de dimensiones muy grandes, para hablar de cosas que sobrepasaban el entendimiento humano. Entonces, con ese mismo sentir, él se expresaba en otras ocasiones, y un ejemplo de eso lo tenemos en Romanos 11, cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pablo usaba este tipo de expresiones para referirse principalmente a dos cosas en sus cartas. Se refería así de la sabiduría de Dios y del amor de Dios. De hecho, en Efesios usa una expresión que no es tan notable, pero él habla en Efesios 3:10 de la multiforme sabiduría de Dios. Y en ese mismo contexto está hablando de que así como la sabiduría de Dios es muy inescrutable, también el amor de Dios tiene dimensiones que sobrepasan cualquier entendimiento humano. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que a pesar de todo eso, él está orando para que ellos puedan conocerlas. Toda esa magnitud, todas esas dimensiones, las podemos conocer. Ahora bien, eso no significa que Pablo está diciendo que las podemos comprender exhaustivamente, que vamos a llegar hasta el punto de comprender todo el amor de Dios. Pablo sabe que nadie puede comprender todo eso. Él sabe que ese es un conocimiento que eso es algo que excede a todo conocimiento, como lo dice ahí. Lo que él oraba es que él no dice, y por eso oro para que ustedes comprendan todo el amor de Dios, sino para que sean plenamente capaces de comprenderlo. Es decir, para que lo comprendan de verdad, sin engaños, sin errores, de una manera correcta,
para que no estén, sus corazones no estén creyendo cosas distintas o cosas falsas acerca del amor de Dios, que lo puedan conocer de verdad y que ese amor pueda de verdad impactar sus corazones, para que después de todo eso ustedes puedan ser llenos de la plenitud de Dios, o como lo dice más adelante, para que ustedes lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que Pablo está buscando con su oración es que sus hermanos estén firmes en el amor de Cristo, para que conozcan cada vez más las inagotables dimensiones del amor de Cristo y se mantengan así conociendo a Cristo, conociendo su amor y creciendo en el conocimiento de su amor hasta que lleguen a la gloria con Cristo, hasta que sean llenos de toda la plenitud de Él, hasta que ya sus corazones ahora sí ya no haya ni un momento en el que fluctúen y sean corazones regenerados y capacitados perfectamente para amarlo por siempre. Y finalmente concluye su oración diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él está reconociendo que lo que está pidiendo por ellos es mucho, pero confía que Dios puede hacer eso, y no solo eso, sino mucho más. Como si les dijera: oh hermanos, yo estoy llorando para que ustedes sean afirmados de tal manera en Cristo, o de esa manera en Cristo, tan firmes, que Él more ahí firmemente en sus corazones y que comprendan más de su amor. Y yo confío en que Él no solo hará eso, sino que Él todavía va a hacer más de lo que le estoy pidiendo, y por lo tanto a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él está confiando en que Dios lo va a contestar, y entonces eso lo lleva a adorarlo y a exaltarlo y a decir: amén. Él va a escuchar todo eso y va a escuchar más todavía de lo que le pedí. Por lo tanto, que Él se lleve toda la gloria por siempre. Y ahora bien, hermanos, para concluir, quiero que meditemos cómo es que podemos aplicar todo esto. ¿Cómo es que podemos aplicar estas verdades a nuestros corazones? Y en primer lugar, espero que podamos ser movidos a orar con una expectativa más grande, que podamos ser movidos a orar por cosas más grandes, con una confianza más firme, porque no estamos orando a un hombre, sino que estamos orando delante del Creador soberano, de quien toma nombre toda la creación. Para Él no hay imposibles. Él es el creador de todas las cosas. Él no tiene límites. Pero no solo eso, hermanos. Eso suena muy amplio, como pedir cosas grandes. ¿A qué te refieres? No me refiero a que pidamos mucho trabajo, mucha salud, muchas cosas así. Eso es verdad, eso es lícito. Puedes ser, y hay lugar para pedir por eso, para pedir con fe que Dios te ayude, que Dios te bendiga en todas esas cosas. Sino me refiero a que podamos aprender a pedir como Pablo pedía, por las mejores cosas, por las cosas más grandes, por las cosas que permanecen, por las cosas que apuntan a la eternidad. Es bueno pedir por las cosas temporales, pero a veces solamente pedimos por esas, y se nos olvida pedir por las cosas que apuntan a lo eterno. Así que la próxima vez que dobles tus rodillas ante el Padre, escoge muy bien tus peticiones que llevarás y pide fervientemente por cosas grandes que te ayuden a crecer en tu fe. Pide fervientemente que tu corazón deje de ser errante, que conforme a las riquezas de la gloria de Dios, Él te dé un corazón más firme,
que te dé más victoria contra el pecado, que te ayude a predicar con más gracia su nombre, que te ayude a vivir con más santidad. Y pídelo con fe y pídelo creyendo en que Él te lo dará y que te dará más de lo que tú le has pedido. Y si oras algo como eso, créelo. Créelo que se lo pediste y que Él te lo va a dar. En segundo lugar, hermanos, creo que este pasaje lo podemos aplicar tratando de despertar en nosotros un fervor más grande por estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para que eso nos mantenga firmes hasta la gloria. Y quiero que meditemos en que el amor de Cristo, como aquí lo presenta Pablo, no es un mero sentimiento abstracto. Pablo está presentando al amor de Cristo como si fuera o como el fundamento para caminar firmes, para mantenerte estable, para que Cristo more perfectamente en tu corazón y en tu caminar cristiano todos los días. Y si el amor que está presentando Pablo aquí es un cimiento sólido, entonces no puede ser un mero sentimiento pasajero, no puede ser una mera emoción de lo que está hablando Pablo. El amor de Cristo es algo que podemos ver concretamente en el Evangelio, lo que veíamos hace 8 días. Es su obra de redención, una muestra de su verdadero amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esas son palabras que no que describen sentimientos, son palabras que describen acciones. Dios envió a su Hijo vino, su Hijo se entregó y dio su sangre. Es un amor que se ve y que es palpable. El amor de Cristo se ve explícitamente en el hecho de que Él voluntaria y amorosamente derramó su sangre por nosotros hasta la muerte. Y por eso dice su palabra, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Su amor, hermanos, también se ve en el hecho de que somos pecadores. Porque Cristo, dice Romanos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor es tan perfecto, hermanos, y tan incomprensible, que estuvo dispuesto a darlo todo por pecadores sucios y viles como nosotros, que no hacíamos más que aborrecerlo, no hacíamos más que menospreciar su palabra. Su amor por pecadores como nosotros es tan sublime que se compara con el amor de un hombre fiel hacia una esposa infiel. Y le dice Jehová al profeta Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y el tiempo, hermanos, nos faltaría para seguir hablando y citando comparaciones de cuán profundo es el amor de Cristo. Y aquí es donde quiero dirigirme a cualquiera de ustedes que no esté en Cristo, que no conozca este amor y que nunca haya sentido este amor perfecto y nunca haya experimentado nada de este amor. Hoy es el tiempo aceptable para que te arrepientas y creas en el Evangelio. Tienes que saber que tus pecados, tu rebeldía, tu apatía hacia Él merece la muerte en el infierno, pero su amor es tan grande que Él estuvo dispuesto a llevar esa muerte en tu lugar. Voluntariamente se puso en lugar de los pecadores para que tú seas librado de la muerte. Así que ya no lo pienses más. Puedes comenzar a creer que su amor es capaz de amarte incluso
a pesar de que hayas hecho cosas horribles, cosas que no puedes contarle a nadie, a pesar de que lo hayas despreciado todo lo que pudiste con todas tus fuerzas, su amor sigue siendo invencible y puede atraerte a ti. Así que cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Pero finalmente, no quiero que este sermón se acabe sin ser todavía más directo al corazón de mis hermanos en Cristo. Quiero que escuchen lo que Pablo dice en otra carta, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo aquí expresa cómo el amor de Dios lo impulsaba a actuar y a consagrar su vida con todas sus fuerzas para servir a aquel que murió y resucitó por él. Y yo sé que ustedes, que son mis hermanos en Cristo, entienden esa verdad. Sé que todos ustedes saben que ya no son de ustedes, que fueron comprados, que ahora le pertenecen a Cristo, saben que son comprados por sangre y que ahora Él es dueño y Señor de sus vidas. Hermanos, pero también sé que sus corazones son débiles como el mío, que son corazones inestables, inconstantes y que necesitamos de su fortaleza, que nuestros corazones no son como quisiéramos que fueran, que muchas veces nos enfriamos, que nos cuesta trabajo ser constreñidos por el amor de Cristo y esforzarnos por Él, y que sabemos que nos ama y que aún así no nos esforzamos como quisiéramos por Él. Pero cuando vivimos de esa manera podemos cometer, o más bien cuando entendemos esas verdades, cuando entendemos nuestra fragilidad y vemos nuestra inconstancia, nuestra inconsistencia, somos muy propensos a cometer un grave error, el llegar a la conclusión de que debido a esa falta de consistencia, que debido a toda esa falta de firmeza, Cristo está lejos de mí por causa de mi inconstancia. Ese es el error más grande que puedes cometer, hermano. Ese es un engaño muy común, que no tiene ningún fundamento bíblico. La Escritura dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, ese es el verdadero amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ese amor que te ama, aunque tú no lo ames como deberías. Nuestra mente dice, es que no es lógico. ¿Cómo me va a amar si he sido tan infiel? ¿Cómo puede Él amarme y darme su favor en mis actividades? ¿Y cómo puede Él ayudarme si me he alejado de Él, si mi corazón está frío, si me levanto a trabajar y con trabajos oro y me consagro a Él? ¿Cómo me va a bendecir Él si yo he sido tan inconsistente en mi vida cristiana? El hermano Paul Washer pone un ejemplo de unas personas que enseñan que si un cristiano se levanta tarde y ya no le da tiempo de orar y se va así a trabajar, entonces Dios le dice, muy bien, no quisiste acercarte a mí, no quisiste venir a mi presencia, muy bien, entonces vete a trabajar sin mi bendición. Y él pone un ejemplo y dice, si yo hiciera eso, yo sé que eso es incorrecto, yo sé que eso no es bueno y eso no es tolerable de ninguna manera. Debemos esforzarnos y es nuestra obligación hacerlo, pero a veces pasa. Y él dice, y si a mí me pasa, y si yo me levanto y me voy a mi taller de carpintería,
sin orar y sin leer la Biblia, esas personas van a estar esperando a que, a que te cortes un dedo o a que te machuques la mano para que te acuerdes de que no hiciste tu devocional. Pero Él dice, pero mi Dios no es así. Yo me voy a levantar y me voy a afanar por trabajar en mis afanes. Y aunque yo no esté pensando en Cristo y aunque Cristo no esté ocupando todo mi corazón, Cristo está ahí diciéndome, yo te amo. Yo te amo aunque tú no te acordaste de mí hoy y quiero que te acuerdes de mí todos los días. Y aunque no te hayas acordado, yo me sigo acordando de ti y yo te sigo amando. Entonces, si estamos viviendo así, hermanos, como si Dios ya estuviera molesto o cansado de nosotros, obviamente estamos equivocados. Si estás pensando que si haces esto o dejas de hacer aquello, entonces Dios te va a dejar de amar o ya no te va a amar como antes, estás equivocado. Quiero que pienses en tu primer amor. Quiero que pienses en cómo Él te salvó y te mostró su amor y para ti Él era lo único que importaba. Cuando vivimos de esa manera, sentimos que Dios ya se olvidó de nosotros o que de alguna manera nos está castigando para que nos acordemos de que estamos siendo negligentes. Y decimos, algo está mal en mí porque su presencia ya no la siento como la sentía antes. Ya no siento que la predicación sea tan, que me hablaba y que me encendía fuego en mi corazón como antes. Mi lectura ya no es como antes. Y si te das cuenta, todo ese lenguaje tiene que ver contigo. El que ya no es como antes eres tú, pero Cristo sigue siendo el mismo de antes. Jesús es el mismo hoy y por los siglos, y Él te ama igual como te amaba el primer día que te conoció y te sacó de tus sangres. Y Él siempre te ha amado como te ama. Su amor por ti nunca ha disminuido, ni siquiera ha aumentado porque es un amor perfecto y es inagotable. Él no te ha dejado de amar ni un solo momento. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento es un amor que no cambia de acuerdo a tu desempeño cristiano. Es un amor firme, inmutable, que tiene dimensiones inimaginables. Y si has dejado de ver así el amor de Cristo, o si algo ha cambiado en tu corazón, el problema está en ti, no en Él. Entonces lo que tú tienes que hacer es volverte a tu primer amor, recordar las cosas que hacías antes y volver a ellas, y recordar y acercarte a Él como un niño que se acerca a su padre, confiado en que Él lo ama, aunque haya hecho la peor travesura de todas. Él sabe que su papá de todos modos lo ama y que su amor por Él no ha cambiado aunque haya hecho algo malo. Así que considera todo eso como antes no te importaba hacer cualquier cosa para agradar a tu Señor, cómo no te querías apartar de Él. Y considera que su amor por ti nunca ha cambiado, ni siquiera en tus momentos más oscuros, ni en tus caídas más vergonzosas. Su amor por ti ha sido el mismo siempre, no ha cambiado, no se ha movido. Y eso, hermanos, no quiere decir que a Dios no le importa si pecas o no. Es verdad que Él ve nuestro pecado y sabe que es pecado, pero porque nos ama nos va a disciplinar. Pero su amor no se movió. Él no es como un padre impaciente que ve a su hijo hacer algo que ya le había dicho muchas veces que no hiciera
y entonces se enoja y le da una disciplina para darle su merecido. Él no es así. Él es un padre amoroso que aunque ve a sus hijos pecar, los sigue amando y su amor no cambia, y por ese amor que tiene los disciplina y no los deja seguir pecando. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que somos la esposa de Cristo y que Él nos ama como a su esposa, aunque tengamos fallas, aunque tengamos manchas y arrugas. Él te ama fervientemente como un esposo ama fervientemente a su esposa. Te mira con ese afecto, con esa hermosura. Te mira como si fueras lo mejor que le ha pasado en esta vida. Porque Él te mira a la luz de la obra que hizo por ti. Y Él te mira a la luz de la sangre con la que te limpió. Así que quiero que eso nos lleve a meditar, hermanos. ¿Acaso eso no es un verdadero cimiento firme para crecer? ¿Acaso no podemos poner nuestra fe en ese amor tan grande y a partir de hoy hacer de alguna manera renovar nuestros votos con nuestro esposo? Pedirle perdón y decirle, perdóname por haber sido infiel en esto y en aquello. Ese es el verdadero amor que constriñe a los creyentes a servirle y a consagrarse a Él. Así que seamos movidos, hermanos, a buscar más de ese amor y ser más consagrados a ese amor. Y si tú estás aquí, hermano, y has perdido tu primer amor, quiero que medites en ese amor inmutable y que dejes de pensar en términos de lógica humana y que comiences a mirar el amor perfecto que hay en Cristo. Él te ama como a su esposa. Y escuchen cómo dice el esposo de Cantares a su esposa. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has prendido mi corazón con uno de tus ojos. Ese es un amor que yo no puedo explicarles, que yo no puedo describirles. Todo el tiempo nos preguntamos por qué mi amor por Él no es tan grande, pero nunca nos detenemos a meditar cuán grande es su amor. Dice, prendiste mi corazón se enciende por ti, mi corazón te ama y te anhela y se deleita cuando tú me volteas a ver. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, prendiste mi corazón, esposa, amiga mía. Ese es el amor puro, perfecto que Dios tiene por todos los que han sido lavados por Cristo. Y no cambia, aunque nosotros seamos fluctuantes. Eso no es mera poesía, ¿verdad? Eso es un amor verdadero, es un amor real y es el verdadero cimiento sobre el cual puedes edificar tu vida cristiana hasta la gloria. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración.